Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro curso básico sobre vigilancia tecnológica. En esta sesión vamos a revisar cuáles son los pasos adecuados para realizar un estudio de vigilancia tecnológica. Vamos a revisar a profundidad cada uno de ellos, mirando cuál es el objetivo de cada una de las etapas y qué herramientas podemos implementar en cada una de estas. En la sesión pasada revisamos el modelo de vigilancia tecnológica establecido por Sánchez y Palop, los cuales establecieron una metodología que incluye 5 etapas, las cuales son: la primera etapa, la planeación; la segunda etapa es la búsqueda y captación de información; la tercera etapa es el análisis y la organización de dicha información; la cuarta es la inteligencia de los resultados de información; y finalmente la etapa de comunicación. Estos autores se basaron en lo establecido en la norma UNE 166006 del 2006, la cual habíamos visto anteriormente es la que rige los sistemas de vigilancia tecnológica. Esta norma propone una serie de procesos. Entre ellos está la identificación de necesidades, fuentes y medios de acceso a información. También está la búsqueda, tratamiento y validación de información. Está la valoración de la información, resultados, medición y mejora. Si revisamos, son etapas muy similares a las que están establecidas en la metodología de Sánchez y Palop. A continuación, vamos a revisar cada una de estas fases y cómo se deben implementar. Iniciamos por la etapa de planeación. La etapa de planeación comprende la identificación tanto de las necesidades como de las fuentes de información que vamos a implementar. Y aunque cueste creerlo, esta es la parte más importante de todo el proceso de vigilancia tecnológica. No importa qué software o no importa qué fuentes de información utilicemos. Si no existe una claridad sobre para qué se va a utilizar la información del estudio, ningún tipo de análisis o gráfica que realicemos va a tener sentido y realmente no nos va a funcionar. Por lo tanto, como primera medida, es importante estructurar correctamente cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras palabras clave, cuáles son los plazos que vamos a utilizar y alinear todas nuestras expectativas para obtener un mejor resultado. Por tal motivo, es necesario tener en cuenta que se debe identificar lo que es realmente importante y prioritario, que la información es indispensable para la toma de decisión. Nos debemos centrar en un único objetivo, porque no podemos permitir que al ir encontrando una cantidad de información nos desorientemos y perdamos el foco de nuestro estudio. La especificación detallada de las necesidades de la empresa va a permitir orientar las fases de recogida y tratamiento de la información. Estos temas de vital interés estratégico son los que llamamos factores críticos de la vigilancia. Ya que tenemos claro que se deben identificar las necesidades de información, las tecnologías a vigilar y los factores críticos de vigilancia, los cuales a la final nos van a ayudar a definir cuál es la estrategia de vigilancia más adecuada para nuestra organización, se debe establecer una hoja de ruta con objetivos y responsabilidades viables, a partir de los recursos humanos con los que contemos, también los recursos económicos y materiales con los que cuenta la organización actualmente para poder realizar los procesos de vigilancia. En la diapositiva evidenciamos una imagen de un formato, al cual llamamos ficha de vigilancia. En esta ficha de vigilancia se deben consignar el objetivo específico del estudio, los interrogantes a los que se quiere dar solución, las palabras o términos clave que vayamos a implementar, el periodo de tiempo a consultar y los expertos y el cronograma de trabajo. Esta ficha de vigilancia va a ser nuestra guía en la realización de todo el estudio de vigilancia. En esta imagen que vemos en la pantalla se evidencia un ejemplo de cómo o qué información es la que debe contener nuestra ficha de vigilancia tecnológica. Lo primero que debemos identificar es cuál es el objetivo final que queremos o cuál es la información que realmente requerimos para la toma de decisiones o para poder estar actualmente actualizados con el mercado. En este caso, de nuestro ejemplo, el objetivo general es identificar y caracterizar los mercados potenciales
para la comercialización a nivel tanto nacional como internacional del aguacate Hassen fresco. Si nosotros revisamos este objetivo, nos damos cuenta que esto es un estudio de tipo comercial, porque está enfocado hacia el mercado. Si revisamos más abajo, están una serie de interrogantes a los que queremos dar respuesta a través de la búsqueda de la información. Entre los interrogantes se encuentra el crecimiento comercial mundial del aguacate en fresco. Eso lo que nos va a permitir es identificar cuáles son los hábitos de consumo que ha permitido el crecimiento de este mercado, porque los consumidores están prefiriendo actualmente más el aguacate fresco y el aguacate Hassen fresco. Otro de los interrogantes que presentamos aquí es el análisis de los mercados potenciales. Es decir, una vez tengamos identificados una serie de mercados potenciales a los que puede ingresar el aguacate Hass colombiano, tenemos que identificar cuáles son los canales de comercialización que más se utilizan, cuáles son las preferencias de los consumidores, cuál es la presentación del producto en estos mercados. Todo esto porque tenemos que compararnos internamente con el producto que estamos ofreciendo. De igual manera, otro de los interrogantes es la identificación de los países con mayores niveles de importación y los países con mayores niveles de exportación. Esto lo que nos va a permitir definir son dos frentes. Primero, nuestros principales competidores y segundo, nuestros principales mercados objetivos. Y finalmente, una vez tengamos establecidos estos países, vamos a identificar cuáles son los requisitos, cuáles son las regulaciones, qué barreras de ingreso poseen para poder empezar a implementar una estrategia. Entonces, si nos damos cuenta, los interrogantes nos van dando el foco del estudio que vamos a realizar. De igual manera, se enlistaron una serie de palabras clave para poder realizar la búsqueda de la información. Entre ellas se encuentra la palabra aguacate, también la podemos ver como palta, que es conocida en otras regiones del mundo. Identificamos o tenemos enlistado una serie de países los cuales fueron entregados por nuestros expertos que nos comentan que son los países en los que más se consume actualmente el aguacate. Esto lo vamos a corroborar más adelante con la información que vayamos identificando. También tenemos palabras claves como es la importación, la exportación, el comercio, mercado, logística, porque son palabras que están relacionadas con nuestro foco del estudio. De igual manera, identificamos cuáles son las bases de datos que se van a revisar. En este caso, pues son bases de datos de información comercial, teniendo en cuenta el tipo y enfoque del estudio. Identificamos que las bases de datos a las cuales vamos a ingresar son Trademap, Legiscommerce, Euromonitor, Agronet y Colombia Trade. Estas bases de datos brindan información tanto a nivel nacional como a nivel internacional del producto aguacate Hass. Y una vez que tenemos ya establecido toda esta información, es necesario tener presente cuál va a ser el experto que nos va a acompañar. Pues él es el que nos va a asesorar durante todo el estudio y nos va a permitir ir identificando y analizando la información que vamos a encontrar. En este caso, el experto que acompañó el estudio fue el señor Giovanni Arturo Zambrano, que es el coordinador del sector hortifrutícola del programa Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Si vemos el perfil del experto, está muy enfocado hacia el objetivo del estudio. Finalmente, y no podemos dejar pasar esto, es necesario establecer un cronograma con fechas de entrega, porque no podemos permitir no tener límites de tiempo, pues a medida que vamos encontrando información se nos va creciendo la dedicación y nos vamos perdiendo el foco. Entonces, por eso es necesario establecer un cronograma de trabajo. La siguiente etapa que vamos a realizar o la siguiente fase en la que estamos manejando es la búsqueda de información. Este segundo punto guarda una estrecha relación con el primero. Pues una vez se tiene claridad sobre qué se debe desarrollar y también se tiene claridad sobre la información que necesitamos buscar, pues pasamos ya a la parte de la búsqueda de información. Digamos, si buscamos resolver cuestiones tecnológicas, tenemos claro que las herramientas que debemos utilizar son las de análisis de patentes o las de análisis de artículos científicos. Estas bases de datos nos darán la información correspondiente para dar respuesta a las cuestiones tecnológicas. Pero si en cambio queremos resolver incertidumbres de nivel comercial,
pues entonces las fuentes de información sobre datos del mercado, sobre el comercio internacional o agencias gubernamentales podrán dar respuesta a esos vacíos de información que es los que estamos buscando. En pocas palabras, el objetivo de la etapa de búsqueda y captación de información es determinar los recursos disponibles, en los cuales nos enfocamos en actividades como el observar, el descubrir, el buscar, el recolectar y captar la información de diferentes tipos de fuentes de información. Esta etapa nos permite adquirir la materia prima que dará respuesta a las necesidades o a los interrogantes que nos hemos planteado como empresas en la fase de planeación, que están consignados en nuestra ficha de vigilancia tecnológica. Para la fase de búsqueda de información se cuenta con una serie de herramientas, las cuales nos facilitan el proceso y la consecución de la información. Entre ellas está la matriz de búsqueda, la construcción de la matriz de búsqueda y la construcción de las ecuaciones de búsqueda. Vamos a profundizar un poco más en ellas. Cuando hablamos de la construcción de la matriz de búsqueda, esta construcción está orientada a la definición del alcance del estudio. Es decir, esta va a ser nuestra pequeña guía sobre el enfoque del estudio. Esta matriz es desarrollada en conjunto entre los expertos que nos van a asesorar en el proyecto, en el estudio, y los investigadores que van a participar, que por su conocimiento y experticia pues nos van a aportar los elementos clave para tener en cuenta en el desarrollo del estudio de vigilancia. La matriz, por lo general, se representa a través de un mapa conceptual, que es la manera más visual y gráfica de presentar la información. Esto le va a permitir a los vigías, que son los encargados de la búsqueda de la información, y a los analistas, que son los encargados de tratar esa información recolectada, orientar sus esfuerzos hacia el objetivo planteado que tenemos. En la construcción de la matriz de búsqueda nos vamos enfocando desde el tema general y lo vamos desglosando en los subtemas que podrían estar abarcando el estudio o que podrían afectar el estudio. En el caso que tenemos de ejemplo aquí en la imagen, se puede evidenciar que el foco principal del estudio que se va a realizar es identificar innovaciones, ya sean innovaciones de proceso, innovaciones de producto o de pronto alguna innovación en un modelo de negocio que se estén aplicando o se pudiesen llegar a aplicar a empresas de la meseta de Ibagué, principalmente en los sectores de café y arroz. Entonces, si vemos cómo un mapa conceptual nos puede graficar la información de una manera un poco más fácil de entender. Esto es indispensable para poder realizar los estudios de vigilancia. Ahora bien, cuando nos vamos a la parte de la estructuración de las ecuaciones de búsqueda, tenemos que tener en cuenta que estas son el medio o las herramientas utilizadas para expresar de la forma más exacta posible cuáles son las necesidades de información que tenemos. Estas ecuaciones de búsqueda están constituidas principalmente por dos componentes, las palabras clave y los operadores booleanos. Tenemos que tener muy presente que las ecuaciones se tienen que enfocar dependiendo pues del objetivo que tenga nuestro estudio. Es decir, tenemos que hacer unas ecuaciones de búsqueda específicas si vamos a buscar artículos científicos y otras ecuaciones de búsqueda específicas para la búsqueda de patentes. Tanto las palabras clave como los operadores booleanos permiten enfocar la exploración vinculando términos de búsqueda y definiendo la relación entre ellos. Esto nos va a facilitar el proceso de búsqueda de información. Es importante resaltar que en el contexto de las bases de datos académicas, que son las que principalmente utilizamos para hacer estudios de vigilancia tecnológica, una ecuación de búsqueda consiste en una combinación para expresar una necesidad de información. Pero bien, si nos preguntamos qué son las palabras clave, que también son conocidas como tesauros y podemos encontrarlas así en Internet, son términos de búsqueda, ya sea en una sola palabra o una frase compuesta, que tengan significados similares o sinónimos en inglés, los cuales van a permitir establecer relaciones directas o indirectas con los conceptos a utilizar. Es decir, es la manera más fácil de encontrar información
en distintas partes del mundo, porque muchas veces las palabras tienen distinto nombre a pesar de tener el mismo significado, entonces es indispensable hacer la lista de palabras clave. Por otro lado, los operadores booleanos, también conocidos como operadores lógicos, son palabras o símbolos que permiten conectar de alguna manera las palabras clave que ya habíamos enlistado. Esto nos va a permitir ampliar, limitar o definir las búsquedas que vamos a realizar. Generalmente existen 3 operadores booleanos que son los que más se utilizan: AND, OR y NOT. Cuando nosotros utilizamos el operador booleano AND, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una intersección de información. Digamos, como estamos mirando en la pantalla, lo que queremos, cuando queramos localizar información, artículos científicos, artículos publicados en revistas, noticias que contengan información sobre cáncer de pulmón, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la palabra AND. Entonces, para realizar la búsqueda, colocamos cáncer en pulmón en la barra de búsqueda y nos van a arrojar los resultados que contengan información sobre el cáncer de pulmón en específico. Ahora bien, cuando queramos hacer una parte de reunión o suma de información, utilizamos la palabra OR. En este caso, lo que nos va a hacer la búsqueda o lo que nos va a hacer el motor de búsqueda cuando le coloquemos la palabra OR es que nos va a buscar toda la información que esté relacionada con cáncer y toda la información que esté relacionada con pulmón. Es decir, nos va a presentar una suma de información. La palabra AND es para hacer una intersección de 2 palabras. Finalmente, en la palabra NOT, que es enfocada en negación, nos va a permitir identificar todos los documentos que contengan la información con base en el término cáncer, pero que no esté relacionada con el pulmón. Es decir, nos va a salir toda la información relacionada con cáncer, pero no necesariamente con el cáncer de pulmón. Si hacemos de pronto un ejemplo o lo hacemos de una manera más práctica, porque como dicen por ahí, la práctica hace el maestro, y la única manera en la que podemos aprender a realizar y estructurar ecuaciones de búsqueda es practicando y aplicándolas diariamente. Digamos, si vemos el ejemplo que está presentándose en la pantalla, cuando buscamos la palabra arroz solamente, nos metemos en Google o en Google Académico, colocamos arroz, nos salen 600.006 resultados. Ahora bien, si buscamos la palabra arroz o rice, que rice es la palabra en inglés que significa arroz, nos salen más de 2 millones de resultados. ¿Por qué? Porque nos están mostrando en nuestra búsqueda todos los resultados que contienen la palabra arroz y todos los resultados que contienen la palabra rice. Y ustedes saben que el inglés ahora es el idioma universal y que la mayoría de las publicaciones científicas y tecnológicas están escritas en inglés. Si nosotros de pronto queremos ser más específicos en la búsqueda de información, entonces acá hay una búsqueda, una estructura de ecuación de búsqueda, donde vamos a buscar información o artículos que estén relacionados con la agricultura de precisión, principalmente en el sector o en el producto de arroz. Entonces colocamos la palabra arroz o rice para que nos busque información, ya sea contenga la palabra arroz o la palabra rice. Le ponemos la palabra innovación, y agricultura de precisión. Entonces nos arroja un total de 286 resultados. Si nos damos cuenta, nos redujo bastante la búsqueda. ¿Por qué? Porque nos está mostrando únicamente los documentos que contengan información de agricultura de precisión en el cultivo del arroz. La idea de esto es que ustedes como empresa empiecen a implementar este tipo de ecuaciones de búsqueda sencillas, que les facilite la obtención de información y mejor aún poder tener la certeza de que gracias a las ecuaciones que están realizando y que están aplicando, mucha de la información que de pronto pueda llegarse a considerar basura en los metabuscadores o motores de búsqueda como Google,
pues quedará excluida y realmente nos va a salir la información que necesitamos. Entonces, yo los invito a que empecemos a implementar este tipo de acciones en nuestra vida cotidiana para hacer las búsquedas de información y nos daremos cuenta de los resultados. Una vez tenemos estructuradas las ecuaciones de búsqueda y aplicamos esas ecuaciones a las bases de datos y recolectamos toda la información, ya sea por fuentes de información estructurada o por fuentes de información no estructurada, pasamos a una de las fases más importantes, que es el análisis de la información. Las principales acciones a realizar en esta etapa es valorizar la información relevante y organizar la información de forma estructurada y sistemática que facilite el análisis. Toda la información que se recopile en la parte de la búsqueda de información será filtrada y analizada, pues de este análisis se entrega una serie de documentos que son los encargados de dar apoyo a las decisiones estratégicas. En general podemos decir que el objetivo de la fase de análisis de información es proporcionar a las personas que toman las decisiones la información relevante y que realmente esté relacionada con las necesidades que hemos planteado. Se deben asignar personas que cuenten con experiencia en la temática que se va a analizar, lo que les comentaba de contar con un experto en el tema. Pueden ser considerados algunos especializados que son como asesores externos que participan al interior de nuestra organización. Para el análisis de la información se cuentan con criterios de validación de la información obtenida. También existen técnicas analíticas de información y herramientas específicas informáticas que se especializan en el análisis de esta información. En esta fase resultan como ayudas o herramientas importantes los mapas tecnológicos, los software de patentes, los gestores bibliográficos, pero nosotros también podemos realizar el análisis de nuestra información de manera manual, no es necesario como contar con este tipo de herramientas. Nosotros sabemos realmente cuál es la información que estamos requiriendo y cuál es el objetivo de nuestro estudio. Nosotros podemos empezar a realizar la lectura de los resúmenes o abstracts en la parte de los artículos científicos y miramos si el enfoque que tiene el estudio realmente es importante para nosotros. De igual manera, las bases de datos, que lo veremos más adelante, nos permite hacer un análisis bibliográfico de la información, que nos permite identificar cuáles son los principales autores, cuál es el año en que más se ha desarrollado investigación en el tema, cuáles son los países que más desarrollan este tipo de investigación, lo cual nos va a permitir guiar nuestro enfoque del estudio. No podemos olvidar la parte de la inteligencia de la información, que es ¿qué? Es dar valor a la información que hemos recolectado. En esta fase es la que corresponde a que toda la información recogida con las necesidades específicas de la empresa o de la organización estén relacionadas entre sí. Para ello, debemos concretar los resultados y valorar su trascendencia. Estos son soportes de información confeccionados con los resultados de información. Es decir, vamos a condensar toda la información relevante que encontramos dentro de nuestro estudio y lo vamos a presentar de una manera un poco más práctica y que nos permita a nosotros, mediante la lectura, poder tener presente cuáles fueron los resultados del estudio en general. La manera más fácil o los estudios más relevantes o las herramientas más relevantes para hacer la inteligencia y difusión de estos resultados son un boletín o un informe de vigilancia tecnológica, un boletín de oportunidades tecnológicas, ya sea un informe de tendencias, un informe sobre las patentes encontradas, un seguimiento del entorno o del mercado. Estos son algunos ejemplos que se pueden implementar. Esta fase del ciclo de inteligencia debe ser la que permite a cada persona de la organización tener la información precisa del estudio de vigilancia. Es decir, a pesar de que las personas que hayan realizado el estudio de vigilancia sean expertos, esta fase es la que nos permite a nosotros transmitir en palabras un poco menos técnicas y de pronto un poco más estratégicas la información que se encontró. Porque no todas las personas tienen las capacidades
para manejar estos temas o estas palabras tan técnicas. Entonces es necesario que en esta parte de la inteligencia, que es donde vamos a resumir nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones del estudio, estén enfocadas para todo tipo de público. Finalmente, cuando tengamos establecidas nuestro informe de vigilancia tecnológica, donde condensemos toda la información, todas las conclusiones, todas las recomendaciones, contactos que se puedan realizar, vamos a difundir la comunicación, perdón, vamos a difundir la información y vamos a comunicar nuestros resultados. Como les comentaba, la entrega de resultados estará alineada con el tipo de interlocutor que tenga frente. No es la misma, no vamos a utilizar la misma forma si el estudio es para un alto ejecutivo que tiene poco tiempo para poder prestarnos atención a los resultados del estudio. Es por eso que debemos diseñar una estrategia de comunicación interna y depende del público que vayamos a utilizar. Si vamos a enfocarnos a nuestros directivos, entonces la presentación de la información debe ser estratégica y debe ser rápida. Necesitamos enamorarlos, necesitamos darles realmente la información que ellos necesitan para una toma de decisión. Ahora bien, si los resultados del estudio lo vamos a manejar con el equipo técnico operacional, que es el que va a empezar a implementar acciones, podemos utilizar unos términos un poco más técnicos con los cuales podamos comunicar la información. Esto es de manera general los pasos que tenemos o que se deben realizar para realizar un estudio de vigilancia tecnológica. Este tipo de acciones solo se mejoran a través de la práctica. Es necesario que empecemos a implementar la estructuración de ecuaciones de búsqueda para realizar búsquedas en Google. Por lo general nosotros vamos a Google y buscamos la frase exacta que queremos encontrar o buscamos por palabras. O empecemos a utilizar lo que son operadores booleanos para hacer este tipo de búsquedas y veremos la diferencia a través de los metabuscadores y a través de la información que nos van a aparecer. De igual manera, agradecemos su atención. Cualquier duda e inquietud, ustedes cuentan con nuestros teléfonos de contacto, con la página web, las redes sociales y estaremos pues prestos a responder cualquier inquietud. Que tengan un feliz día.